Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargas Celis, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video vamos a ver el desarrollo de la parte práctica del curso Sistemas Embebidos, en el cual nos piden que cada estudiante debemos diseñar y construir un sistema embebido basado en una tarjeta de desarrollo Arduino, el cual deberá tener como mínimo los siguientes componentes: un módulo Bluetooth, una aplicación web desarrollada en App Inventor y los elementos sensores y actuadores referenciados en el diseño de la propuesta de solución al problema planteado. Entonces, como tal, pues este es la continuación de los trabajos que ya hemos desarrollado anteriormente, basados pues en un problema en el cual tenemos que desarrollar un sistema de trazabilidad, en el cual pues se tienen que tener algunas variables y algunos aspectos a tener en cuenta, como son, por ejemplo, la temperatura promedio del día, la temperatura promedio de noche, la humedad relativa promedio, el nivel de pH. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de la cosecha, cantidad de semillas sembrada, temperatura promedio de día, esto en la aplicación, el porcentaje de humedad, el nivel de pH y una notificación de alarma para indicar tiempo de cosecha culminado con 3 días de anticipación. Entonces, pues en la parte práctica nos centramos principalmente pues en dar solución a la aplicación, teniendo en cuenta pues lo que es el envío de datos. Entonces vamos a explicar más a fondo cómo sería el desarrollo, vamos a explicar las modificaciones que se le han hecho al circuito que se ha trabajado anteriormente y las modificaciones que se le han hecho al código en Arduino. Entonces vamos a la explicación. Bueno, entonces vamos a explicar lo que vendría siendo nuestra plataforma nuestra Shield. Es una Shield que viene de Arduino y que ya pues viene preparada para conectar entradas y salidas, y sin necesidad de tanto cableado, y vamos a utilizar pues lo que es el Arduino Nano. Es una Shield bastante pequeña y pues nos facilita mucho trabajar para hacer este circuito. Entonces vamos a explicar. Acá tenemos lo que son los pines de entrada para el keypad o para el teclado. Acá tenemos lo que son los pines de entrada de nuestro sensor de pH. Acá estos son los pines para el Bluetooth. Estos son los pines para el sensor de temperatura y humedad de HT11. Acá tenemos pues obviamente, acá empotramos lo que es nuestro Arduino Nano. Tenemos acá los pines de alimentación, tenemos el protocolo de comunicación I2C, que pues nos permite mediante solo 4 pines conectar lo que viene haciendo nuestro LSD. Acá tenemos lo que es la entrada del RTC, nuestro reloj, y acá tenemos lo que vendría siendo la entrada para el sensor de humedad del suelo. Y pues obviamente acá tenemos entonces la entrada para conectar lo que vendría siendo la salida de nuestros actuadores, y pues obviamente la alimentación de nuestro relé. Entonces vamos a ver el circuito montado y cuál es pues su funcionamiento, y voy a explicarlo. Entonces empezamos viendo cómo tenemos conectado nuestro protocolo I2C con nuestra pantalla LCD. Luego tenemos lo que es nuestro DHT11 en la conexión respectiva. Tenemos también nuestro Bluetooth en la conexión respectiva. Tenemos que desconectarlo y conectarlo cuando ya esté encendido el sistema para que no nos genere corto. Luego tenemos una LDR que nos simula lo que es el sensor de pH. Tenemos la conexión de nuestro keypad. Entonces este se nos apaga cada 8 segundos. Entonces nosotros pues simplemente lo que hacemos es espichar la tecla B, que ya está programada, para que se nos retroilumine. Tenemos lo que es nuestro reloj o nuestro RTC para lo que es la hora y la fecha. Tenemos entonces también lo que es nuestro sensor de humedad y temperatura. Entonces esto también ya tiene pues su propia conexión y su propia programación. Tenemos lo que es nuestro relé, que nos va a activar pues la salida que nosotros queramos. En este caso pues nosotros queremos que nos active una bomba, que es nuestra salida. Tenemos lo que es la alimentación, los pines de alimentación. En este caso yo estoy alimentando el circuito con el Arduino. Entonces ya está alimentado. Inicialmente pues el programa lo cargamos con esta intro. La intro se puede cambiar, está la fecha y la hora. Si no da la fecha ni la hora, pues lo que pasa al principio, más adelante lo voy a explicar, es porque el RTS hay que conectarlo y desconectarlo, y hay que poner una línea en comentario para que funcione, y pues así coge la hora y la fecha del computador. La aplicación como tal pues ya se explicó en el video pasado, en el trabajo pasado, el funcionamiento, y pues lo que la aplicación nos ayuda a hacer nos ayuda a hacer la programación, y vamos a poder programar el tiempo de riego y adquirir lo que son los datos de los sensores. El desarrollo de esta aplicación no solamente se basa en el control automático desde la aplicación, sino que nosotros también tenemos el control por medio manual,
En este caso pues se ha implementado un keypad y mediante el uso de menús podemos cambiar o seleccionar dependiendo de lo que nosotros queramos. En el caso de la hora, entonces como tenemos hora de noche y hora de día, lo que se hace es hacer una serie de comparaciones entre la hora programada y la hora de la lectura del RTC, y de acuerdo a esto pues vamos a tener unas salidas que se nos va a activar o se nos van a desactivar. Además de eso pues los indicadores ya están en la programación de cuando la temperatura está alta, cuando la temperatura está baja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es conectarme con el Bluetooth. En este caso yo ya pues en App Inventor descargo el ejecutable y ya pues lo descargo como una aplicación normal de la Play Store. Entonces en este caso la tengo como Jardín BCC, Jardín Vargaselli, que son mis apellidos. Y entonces vamos a abrirla. En estos momentos pues ya se nos abre la interfaz gráfica, entonces vamos a conectarnos al Bluetooth. Entonces oprimimos el botón de Bluetooth, nos vamos a parear, vamos a ajustes. Yo ya pues de las pruebas que yo ya he hecho y como ya lo tengo ahí, Jardín ya está conectado, entonces vamos a ir ya a lo que vendría siendo la práctica. Este es el ON, es para encender el módulo. No solamente enciende, sino que nosotros alcanzamos a escuchar lo que vendría siendo el encendido del relé. Adicionalmente en el display este asterisco nos dice cuando está apagado, está en la rayita, y cuando está el asterisco está encendido. Esta es la forma de saber si nuestro módulo está encendido o está apagado. El relé lo conectamos a través de la bornera y entonces ahí podemos conectar lo que es la bomba, la electrobomba o lo que queramos de salida. Igualmente lo podemos hacer con el teclado. Entonces por ejemplo le damos A de activar y la opción 1 que es encender, ahí encendió, o la 2 que es apagar, entonces ahí está apagado y nos regresamos con numeral. Parece confuso, pero la pantalla nos da mucha información: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Debajo de el asterisco quiere decir qué día está activado el riego. Entonces por ejemplo va a haber riego martes, va a haber riego jueves y va a haber riego el sábado. La rayita cuando está apagado, asterisco cuando está encendido. Recordemos que cada 30 segundos se nos apaga la pantalla para ahorrar energía. Este quiere decir que es lunes. El riego está programado a las 17 horas durante 10 minutos. En este momento son las 16 horas y 3 minutos. Luego nos dice 28C, que son 28 grados centígrados, y 1% de humedad, que es pues el sensor de humedad, pues no lo tenemos conectado en estos momentos. Con la aplicación, por ejemplo, si queremos que riegue el lunes, entonces cuando oprimimos el lunes, vemos que se agrega el asterisco y entonces ya está activado el riego el lunes. Si por ejemplo desactivamos el martes, miércoles lo activamos, ¿sí? Y así podemos activarlo lo que nosotros queramos, activarlo y desactivarlo los días que nosotros queramos. O podemos decirle por ejemplo que todos, ¿sí? Todos los días se nos activa el riego. Voy a cambiar la parte de la hora. Entonces en este momento voy a, por ejemplo, a las 7 de la mañana para que se nos inicie el riego a las 7 de la mañana, y cambia a las 7 de la mañana. Voy a cambiarlo por ejemplo a las 6 de la tarde. Como vemos, a las 18 horas cambia. La duración, el tiempo de riego vamos a cambiarlo por ejemplo a 15 minutos. Ahí vemos cambia, entonces se nos riega por 15 minutos. Y para la lectura de datos, entonces oprimimos donde damos del botón de datos y vemos que nos muestra la programación está a las 18 horas durante 15 minutos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En este momento están activados todos los días y la humedad del suelo está en 1%. Nótese que cuando despichamos el botón en este dispositivo se activa la lectura de datos solo en ese momento, solo cuando oprimimos el botón, solo en ese momento se toma la lectura. ¿Cómo lo podemos hacer con el teclado? Entonces, por ejemplo, para activar nuevamente vamos a A, le damos en 2, habíamos dado la A, entonces para desactivar y regresamos, vamos a quitar algunos días. Entonces por ejemplo, asterisco nos dice nivel de luz, está sensando la fotoresistencia, que es pues nuestro sensor de pH en este caso. La humedad ambiente está en 30%, la temperatura 28 grados y la humedad del suelo está en 1%. Nuevamente asterisco y ya me entra un nuevo menú. Entonces días, aquí vemos que con el 1 activo el lunes y está dentro de un paréntesis. Entonces si yo oprimo el 1, vemos que queda desactivado. Si vuelvo lo oprimo, vuelva y se activa. Entonces vamos a desactivarlo. Voy a quitar sábado y domingo. Entonces sábado es el 6,
y el domingo, que es 7, entonces igual lo desactivo. Con numeral regreso y ya vemos que nos quitó lunes, sábado y domingo. Entonces vamos otra vez al menú, asterisco, asterisco, y ahora el tiempo. Entonces es 2. Me dice que está en 15, entonces que está cerrado con paréntesis. Vamos a cambiarlo a 30, entonces con el botón 5 vemos que ya entra en el paréntesis, quiere decir que está activado. Vamos a darle un numeral para atrás y vemos que ya se nos cambia a 30 minutos. Por último voy a cambiar la hora para que se vea que también se puede. Vamos a asterisco, asterisco, hora, que es 3, y estamos rodeados con paréntesis el 18 horas, entonces vamos a cambiarlo a 17 horas. Es el número 4, vemos que entran los paréntesis, entonces ya lo tenemos activado a las 17 horas. Vamos para atrás y vemos que ya se nos cambia durante 30 minutos a las 17 horas. Bueno, ya para finalizar entonces voy a mostrar rápidamente lo que vendría siendo la programación, los cambios que se le hicieron. Entonces pues acá como lo pide el trabajo, acá están mis datos. Entonces trabajo práctico sistemas embebidos creado por Wilfredo Vargaselli. Acá están las conexiones y acá está una nota que ya voy a explicar en qué consiste, ¿sí? Entonces acá iniciamos con lo que es la declaración de las librerías. Cabe recalcar que para que el programa compile, hay que descargar esta librería, que no viene por defecto acá en las librerías que podemos descargar, sino que es una librería que viene totalmente por aparte. Entonces pues yo la voy a incluir en el aporte del trabajo para que se vea que sí compila el programa. Acá entonces, como esto lo hacemos este fue un cambio que se hizo, entonces esto es para el keypad, para poder tener los menús en el LSD. Entonces esto es lo que hacemos. Seguimos declarando pues lo que son nuestras variables. Iniciamos acá entonces lo que es el Liquid Crystal con el protocolo I2C para que nos funcione. El RTC, la lectura, iniciamos el reloj. Acá cabe recalcar que iniciamos el DHT11, que hay que dejar por fuera de la lectura de la EEPROM, que va a ser pues el tiempo, la hora y todos los días de la semana. Tenemos que dejarla por fuera del void loop para que no se nos dañe el Arduino. Luego tenemos ya lo que es el void setup. Entonces pues en el void setup lo único así como para recalcar es la nota que dejo arriba, que tenemos que tener en cuenta que el RTC viene, el módulo RTC, el módulo de reloj, viene con batería. Entonces esa batería dura aproximadamente 4 o 5 años. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es, cuando inicialicemos el programa por primera vez, para cargarlo al Arduino, tenemos que borrar la línea de comentarios, y cuando carguemos el programa nos va a coger la hora y la fecha de nuestro computador. Entonces para que cada vez que nosotros inicializamos el programa no nos esté buscando la hora y la fecha, y como él ya tiene batería, entonces en el momento que carguemos la primera vez, él va a coger la hora y la fecha del computador. Entonces, y ya ahí va a quedar 4 o 5 años más, porque él tiene batería. Entonces ya después de la primera carga lo que hacemos es volver a dejar esto en comentario, y ya no nos sigue buscando hora y fecha. Y ya por último tenemos lo que es el void loop, que el void loop lo único que hace es llamar funciones, ¿sí? Eso es lo que hace el void loop, llamar funciones. Entonces no me voy a poner a explicar todo esto, porque para eso lo que hice fue comentar todo el programa, para que sea bastante ameno a la hora de verlo, para que sea entendible. Entonces acá lo único que hacemos es llamar funciones, ¿sí? No me voy a poner a explicar todo, porque pues ya explico los cambios que le he hecho, porque ya anteriormente se había utilizado este programa. Y eso es como tal. Entonces pues espero que el programa sea de su agrado y que cumpla con todo lo requerido. Entonces muchísimas gracias.